120 años. ¿Cuántos de aquí tienen 120 años? A ver, ¿puedo ver sus manos? ¿No hay ninguno? Yo traía regalo para mi hermano que tuviera 120 años. A ver, 120 años entre dos, ¿habrá alguno? ¿De 60? Allá dice, va, hermano. Creo que cuando nosotros hoy en nuestros tiempos hablamos de vivir tantos años, es muy extraño poder encontrar a hermanos o personas que vivan hasta tanta edad, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos habla de un personaje que vivió 120 años y que esta noche vamos a estudiar su vida en tres momentos especiales. Y quiero que vayamos a la palabra de nuestro Dios, queridos hermanos. Y el personaje del cual vamos a hablar hoy en las Sagradas Escrituras es un hombre que se llama Moisés. Bueno, se llamó en aquel tiempo Moisés, de que cuando escribían la palabra de Dios. Y quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo número 2. Vamos al libro de Éxodo, capítulo número 2. Y vamos a ver que a través de la Biblia encontramos que esta historia de este personaje que vivió, ¿cuánto dijimos? 120 años. Está dividida en tres partes. Éxodo capítulo 2, versículo 8. Y es interesante ver que la vida de Moisés está dividido en tres etapas de 40 años. Y veamos la primera de ellas. Comienza la primera etapa, Éxodo capítulo 2, versículo 8 y 10. O 8 al 10, vamos a leer. Dice que aparece allí. Ve, respondió la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: llévate a este niño, críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo, y le puso por nombre, ¿cómo le puso, hermanos? Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. El primer momento en la vida de este personaje es muy interesante, porque Moisés había comenzado los primeros momentos de su vida en este mundo y su vida ya corría peligro. Su vida ya estaba siendo amenazada por un decreto. Y ese decreto decía que todos los niños varones hebreos necesitaban ser muertos. Y cuando esto sucede, la madre está preocupada. A ver, ¿puedo ver las manos de los que son padres aquí? A ver, ¿puedo ver las manos? Ok. Imagínense que pasa o ocurre esto en nuestros tiempos y nos dicen, ¿saben qué? Sus muchachos van a ser arrebatados de sus manos porque ya no pueden tener más jóvenes de 15 para abajo. Si eso sucediera hoy en día, creo que la preocupación sería latente, porque cuando los padres están criando a los niños, pues es su mayor tesoro. Y en este momento, la madre de Moisés se siente angustiada. Y Moisés ni siquiera ha comenzado a vivir sus primeros años. Lleva algunos pocos días, momentos de su vida y ya empieza a tener problemas. Y muchas veces podríamos preguntarnos, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué ocurre si Moisés era tan pequeñito? ¿Por qué, Señor? Créanme, queridos hermanos, que cuando vamos aprendiendo a ver, a estudiar, a meditar en la palabra de Dios, entendemos que el Señor tiene un plan perfecto para nuestras vidas. El Señor tiene un plan de esperanza para nuestras vidas. Y hay algo que quiero compartirles con ustedes. Hace mucho tiempo atrás, aproximadamente 11 años, año 2015, yo recuerdo muy bien ese año porque nosotros no habíamos tenido la experiencia nunca de haber perdido un ser querido. Y yo tenía un hermano más grande y él tenía 38 años cuando le detectaron leucemia. Y cuando le detectan leucemia a mi hermano,
él empezó a tener su proceso de quimioterapias y nosotros comenzamos a ver el proceso de verlo peloncito, de verlo adelgazar, pero él siempre se mantenía con una sonrisa. Recuerdo muy bien que a la par mi madre también había enfermado. Durante la semana les conté el testimonio. Y entre ellos dos como que se daban ánimo y decía, vamos a echarle ganas, Mayita, porque él era mi medio hermano. Vamos a echarle ganas, Mayita, le decía a mi mamá. Y mamá también ahí le daba ánimos a él. Y muchas ocasiones me tocó a mí cuidarlo, yo aún pequeño. Y una vez recuerdo, estando cuidándolo a él una noche, nos pusimos a platicar. De esas pláticas que uno tiene a veces con los familiares, papá, hermanos, tíos, que es tan profunda que uno pregunta muchas cosas, que no se ha dado la oportunidad. Y esa ocasión, yo le pregunté a mi hermano. Yo no conocía de las cosas de Dios en ese momento. Y yo le pregunté a mi hermano y le dije, brother, ¿cómo es que tú te ves tan contento, tan alegre y estás pasando por esta situación? Y él me dijo estas palabras. Mira, Pepe, porque así me decía de cariño. Mira, Pepe, porque Dios, todo lo que hace es bueno. Y todo lo que permite es necesario. Y cuando él me dijo estas palabras, yo me quedé sorprendido porque dije, todo lo que Dios hace es bueno, efectivamente, pero lo que Él permite siempre es necesario para nuestras vidas. Hoy ese mensaje está allí en su lápida, mi hermano, descansa. Pero cuando nosotros comprendemos que el Señor tiene un plan maravilloso para nosotros, aún en el sufrimiento, podemos darle honra y gloria al Señor. A ver. Y hoy tal vez tú te puedes estar preguntando como la madre de Moisés, Señor, pero ¿por qué si es un bebé apenas? Señor, apenas van a venir sus problemas, ni ha crecido y mira lo que estamos sufriendo. Tal vez hoy estás pasando una situación que no comprendes, no entiendes y toda esta semana has venido y aún viniendo y escuchando el mensaje no has comprendido lo que está ocurriendo en tu vida, pero tranquilo, tranquila. El Señor tiene un plan de esperanza y de bendición y de vida eterna para ti, para tu vida. Pero el Señor es tan maravilloso, porque los versículos que nosotros leímos de la primera parte de estos 40 años de Moisés, es que dice que Moisés es rescatado en el río. Moisés es mandado al río. Los niños se conocen la historia, ¿verdad? Que pasan a veces ahí en la televisión y la historia de Moisés y empiezan ustedes a ver, ¿verdad? Hay tantas películas lindas. Y entonces dice la historia que lo recoge la hija del faraón y que manda a traer a una nodriza y resulta que la nodriza, ¿quién era, hermanos? Su mamá. La mamá. ¿Quién era, niños? La mamá. Amigos especiales, era la mamá. Los planes de Dios son maravillosos. Y la mamá es quien lo empieza a criar, a cuidar hasta cierta edad y le dice ahora sí a la hija del faraón, mira, aquí está. Ya creció, ya le enseñé, es un muchacho de bien. A partir de ese versículo en adelante, Moisés en esos primeros 40 años va a las mejores universidades, va a las mejores escuelas, aprende muchas cosas lindas porque en ese entonces Egipto era una de las potencias. Pero Moisés tenía algo en su corazoncito y él había sido criado por su madre y le había inculcado algo. Moisés, ante todo, siempre decide por Jesús, siempre decide por Dios, siempre decide por tu vida que agrade a Dios. La historia cuenta en esos primeros 40 años que Moisés va caminando, yo me la imagino que va caminando, de repente se encuentra un egipcio peleando con un hebreo y dice que estaban peleando, se agarraron y el egipcio estaba lastimando allí al hebreo y Moisés se mete, pelea y le quita la vida a ese egipcio. Y aquí viene el momento 2 de la vida de Moisés. Ahora Moisés sale huyendo de donde él aparentemente tenía todo, porque él sabe que lo que ha hecho tiene una consecuencia.
Y en el segundo momento de la vida de Moisés podemos aprender que todo lo que hacemos, hermanos, todas las decisiones que tomemos siempre tendrán una consecuencia. Y cuando nosotros decidimos por Cristo Jesús, tendremos nosotros la consecuencia hermosa de recibir la promesa de vida eterna. Amén. Hoy la invitación es, tal vez tú te has equivocado como Moisés en su segundo periodo de vida. Tal vez tú has cometido algún error, porque todos nos equivocamos. Pero hoy la misericordia, hoy la esperanza, hoy el mensaje de salvación ha llegado a tu vida. Hoy lo estás escuchando y el Señor desea que tú y yo podamos decidir por Él. Pero Él ha salido de las comodidades y encontramos entonces ahora otro momento en la vida de Moisés. Quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 3, un capítulo adelante. Éxodo capítulo 3. Y en el versículo número 11, nos adelantamos un momento a la vida de Moisés. Moisés se encuentra ahora apacentando ovejas. Si usted en casita puede leer el capítulo 3 completo. Y mientras él está apacentando ovejas, la historia bíblica dice que Dios se le aparece y le da una encomienda. Y en el versículo 11 dice así: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ha pasado tiempo y el Señor cree que es necesario ahora seguir en marcha el plan de salvación. Y es que el Señor es tan bueno con nosotros, hermanos, porque el Señor nos da muchas oportunidades, nos da infinidad de oportunidades. ¿Saben? Yo recuerdo cuando escuché del mensaje. Mi mamá había enfermado, mi mamá entregó la vida a los pies de Cristo Jesús a través del bautismo. Y pues mi mamá, alguien la tenía que llevar a la iglesia. Y adivinen quién la llevaba. Pues yo la llevaba. Y yo iba, venía con ella, y así estuve durante 2 años aproximadamente. Y muchas veces estuve así como ustedes sentados, mis amigos especiales, escuchando a alguien predicar. Y cuando yo escuchaba el mensaje, yo decía: bueno, Señor, ese mensaje siento que es para mí, pero me siento que no estoy listo. ¿Quién soy yo? Y me ponía a hacer las preguntas que dice Moisés allí. El Señor la estaba llamando: Moisés, es necesario que vengas a mí, es necesario que ahora te pongas a cuentas conmigo. Yo tengo un plan especial para ti. Y Moisés respondió: ¿quién soy yo, Señor? Vino hace 2013, vino un pastor morenito, creo que pegaba tal vez acá la lámina, se llamaba, apellidaba Leighton, el pastor. Y recuerdo que él vino y empezaron a ver unas conferencias por la mañana, a las 5 de la mañana. Y mi mamá comenzó ahí. Y pues yo tenía que llevarla, y allá voy con ella, madrugando para escuchar las conferencias. Así estar puntuales como todos ustedes durante esta semana, ¿verdad? Que están aquí. Y esos mensajes me empezaron a hacer reflexionar que era tiempo de tomar una decisión para con Dios. Llegaron el momento de los bautismos en el campamento Sinaí. Y recuerdo que yo estaba donde están los mangos de ahora. Quienes conocen, hay unos mangos ahí en el campamento de la iglesia. Y yo estaba ahí paradito. Y estaba mi prima al lado. Y empezaron los bautizos. Y mi prima llegó al lado mío y me dijo: oye, ¿y no quisieras tú bajar a las aguas del bautismo?, me preguntó. Y yo la volteé a ver bien enojado. Y dije: no me estés molestando. Me volteé la cara otra vez y me seguí viendo los bautizos. Y ella se acercó y me dijo: primito, no, pero de verdad no quieres. Y yo le solté así casi un manotazo y le dije: ya, deja de estar molestando, y no es mi tiempo, le dije. Ella se fue triste, caminó, y yo me quedé allí.
Y yo me quedé bien enojado, y yo estaba enojado, y seguían pasando los hermanos. Y en ese momento comencé a hacerme una pregunta: hermano, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué será que me están invitando a algo malo? Y empecé a reflexionar, y el Señor me empezó a mover en mi corazón el deseo de entender qué estaba haciendo yo de mi vida. Terminó el último bautizo, y cuando terminó el último bautizo, alguien tomó el micrófono y comenzó a decir: ¿habrá alguien aquí que quiera bajar las aguas del bautismo? Y en mi corazón empecé a sentir una necesidad de decir yo. Ya no estaba mi prima, ya no había nadie, ya los candidatos habían salido, y el pastor decía: ¿habrá alguien que quiera entregar su vida al Señor? Y yo sentí en esos momentos, hermanos, que había una lucha en mi corazón. ¿Será que me levanto? ¿Será que voy? Pero ¿será que puedo? Y me hacía 1000 preguntas. Pero entonces yo cerré mis ojos, y como cuando te lanzas a hacer algo que tienes miedo, que tienes incertidumbre, que no sabes qué va a pasar, me levanté con los ojos cerrados y levanté mi mano, y ya no había nadie en el micrófono. Y rápido yo volteé a ver, y ya no había nadie, y le digo a mi mamá: mamá, quiero bautizarme. Y fuimos corriendo a buscar si me podían bautizar en ese momento, y me dijeron: hermano, no podemos. Pero no se preocupe. Yo me había puesto triste. En unos próximos días nos vamos a ir a Tuxtla Gutiérrez, y allá va a haber un bautismo grande donde se van a bautizar muchos. ¿Te gustaría bajar las aguas del bautismo allí? Y mis ojos brillaron, porque dije: yo pensaba bautizarme aquí. Mire que el Señor tiene un plan hermoso y me va a llevar a pasear gratis. Y todavía voy a disfrutar de entregar mi vida al Señor. Y es que los planes de Dios son hermosos, hermanos. Cuando nosotros dejamos nuestra vida en sus manos, Él guía nuestra vida y cumplirá el propósito a la medida que nosotros decidamos por Jesús. Amén. Moisés tenía miedo. Moisés decía: Señor, ¿cómo voy a ir yo? ¿No te acuerdas que hace 40 años allá atrás yo había fallado y maté a un egipcio? Y tuvo 1000 preguntas, dudas, como hoy, amigo especial, tú puedes tener aquí. Como tú puedes haber venido hoy siendo el peor de los peores, pero en Cristo Jesús tienes perdón y salvación. Tú tal vez pudiste venir hoy aquí triste, angustiado por una enfermedad, por una situación en casa. En Cristo Jesús hay esperanza. Si tú tienes dudas, si tú tienes miedo, si tienes preguntas, ven a Jesús, entrégase. Moisés entonces dice, ok, versículo 13. Dijo Moisés: si voy a los hijos de Israel, les digo: Jehová Dios en vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Moisés ya ha cambiado su discurso. Primero decía: Señor, pero ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a decidir ir? Y ahora en el siguiente versículo es: bueno, Señor, pero ¿cómo me voy a presentar? Como que ya se está animando, ¿verdad? Y es que cuando leemos la palabra de Dios dice: yo estaré contigo, yo iré contigo. Y es que el Señor hoy te está invitando a que tú decidas que Cristo Jesús camine a tu lado y que sea Cristo Jesús quien guíe tus pasos. ¿Te gustaría que Jesús sea el que guíe tus pasos? Amén. ¿Qué sí, hermanos? Y quiero volver a preguntar, y quiero ver la respuesta de ustedes. ¿Cuántos queremos ir al cielo? A ver. Pero de verdad que quieren ir al cielo, levanten su mano. El que no la levanta porque no quiere ir al cielo. A ver. Ah, eso, ya no dice: yo sí quiero. A ver, levante la mano el que no quiere ir al cielo. El que no quiere ir al cielo. Correcto, ¿verdad que todos queremos ir al cielo? Pues hoy necesitamos decidir por Jesús. Y entonces Moisés dice: ok, Señor, voy a ir. Y entonces entramos en la tercera etapa de la vida de Moisés. La primera, un niño que ha crecido, el Señor ha cuidado de él. Él ha buscado agradar al Señor, pero lo ha hecho a su propia manera, se equivocó. Siguiente fase, va al desierto, es
un pastor de ovejas y el Señor lo llama nuevamente y Moisés dice, ok Señor, vamos. Pero en su tercera etapa